En La guerra injusta, Armando Palacio Valdés nos ofrece un testimonio apasionado y reflexivo sobre la Primera Guerra Mundial. Desde su estancia en Francia, el autor analiza con lucidez las causas, consecuencias y contradicciones de un conflicto que sumió a Europa en el horror y la desolación. A través de sus artículos, Palacio Valdés denuncia la brutalidad de la guerra, la manipulación política y el sufrimiento de los inocentes, al tiempo que plantea una profunda crítica a la violencia como mecanismo de resolución de conflictos. Su mirada, a la vez humanista y comprometida, sigue resonando como una advertencia contra la barbarie. Capítulo 1. El estallido del conflicto. La mañana del 28 de junio de 1914 parecía ser una de esas apacibles jornadas de verano que, por su calma, presagiaban lo inesperado. En las suaves colinas de Sarajevo, la ciudad bosnia que era el crisol de culturas y tensiones, un tiro rompió la quietud de la vida cotidiana. El asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa, Sofía, se convirtió en la chispa que, por azar o destino, encendería la mecha de un conflicto global. La tensión entre las grandes potencias europeas, que desde hacía años se tejía en los rincones del poder y la diplomacia, alcanzó su punto álgido. Esa tarde, mientras las noticias se propagaban con velocidad inquietante, en los pasillos de los gobiernos se comenzó a tejer el manto de la guerra. El asesinato fue la excusa, la justificación, pero la guerra ya era algo mucho más grande, algo que los hombres del poder habían acariciado por años. Las alianzas secretas, los intereses coloniales y las ambiciones imperialistas habían alimentado el fuego que ahora amenazaba con consumir a todo el continente. Al principio, la guerra parecía ser solo una cuestión de interés político, una disputa entre monarquías y gobiernos, pero pronto se convirtió en una cuestión de vidas, de millones de destinos cruzados por el azar de la historia. El caos que estalló en Europa fue, en muchos sentidos, el producto de generaciones de tensiones y rivalidades que finalmente estallaron, como una bomba de relojería que esperaba su momento. En las horas que siguieron al asesinato, los líderes mundiales se debatían entre la diplomacia y la amenaza de la guerra. Algunos querían calmar las aguas, otros no dudaron en tomar decisiones impulsivas, convencidos de que el honor nacional no podía ser humillado. Los imperios, que habían crecido con el poder de las armas, consideraban que este asesinato era la oportunidad para ajustar cuentas y reafirmar su dominio. La diplomacia, ese arte que pretendía evitar la catástrofe, fue un simple susurro frente a la tormenta de la guerra. De un día para otro, los pueblos que habían vivido en una aparente tranquilidad se vieron atrapados en una maquinaria que no podían detener. Las noticias, llenas de promesas de honor y victoria, se propagaban como incendios por toda Europa, mientras las naciones, como si de un juego se tratase, iban tomando partido, alineándose con sus aliados. El 1 de agosto de 1914, Alemania declaró la guerra a Rusia, un paso que arrastró a la mayoría de las naciones de Europa al abismo. Francia y Reino Unido, aliados de Rusia, se vieron obligados a entrar en el conflicto, y pronto Italia, luego de un giro de alianzas, también se unió a los aliados. En el otro lado, el Imperio austrohúngaro, en una alianza con Alemania, comenzó su propio avance hacia Serbia, desatando una reacción en cadena que arrastró a cada nación hacia la guerra. Los ciudadanos, desconociendo las profundas intrigas que se tejían en los altos círculos de poder, celebraban el inicio de la guerra como si fuera una oportunidad para la gloria. Se les hablaba de heroísmo, de honor y de la protección de la patria. Sin embargo, pocos comprendían la magnitud de lo que se avecinaba. Los hombres se alistaban en las filas con la ilusión de que el conflicto sería breve, glorioso, una aventura digna de recordar. La realidad, como siempre ocurre en la historia, resultó ser mucho más dura. En las primeras semanas de la guerra, las tropas se movilizaron, los soldados marcharon hacia el frente con el corazón lleno de expectativas, sin imaginar el sufrimiento y la muerte que los aguardaba. Nadie podía prever aún la magnitud de la barbarie que se desataría. Los primeros combates, aunque significativos, parecían pequeños enfrentamientos comparados con lo que estaba por llegar. En ese momento, el conflicto parecía aún contener algo de grandeza, una guerra que podría salvar o destruir imperios, pero que aún mantenía su halo de épica. Pero rápidamente, el rostro de la guerra comenzó a cambiar. La violencia sin sentido, el sufrimiento de los soldados en las trincheras, el olor a muerte y la miseria de las familias que quedaban atrás, desterraron cualquier sueño de gloria. Los ideales de honor, los discursos sobre el patriotismo, se desmoronaban ante la cruel realidad de la guerra, una guerra que no entendía de razones ni de límites.
La noticia del estallido de la guerra se esparció por todo el mundo, y con ella, también llegaron los primeros rumores de los horrores que esperaban. Las potencias europeas, que se consideraban civilizadas, se encontraron atrapadas en un conflicto donde la barbarie se convirtió en la norma. Y así, la Primera Guerra Mundial no solo marcó el fin de una era, sino el principio de una época de sufrimiento y desolación que transformaría a la humanidad para siempre. El capítulo inicial de este conflicto, como todos los capítulos que seguirían, fue una mezcla de decisiones impulsivas, orgullo herido y cálculo político. Y así comenzó la gran tragedia de la humanidad, una guerra que, aunque proclamada justa por algunos, se revelaría ante los ojos de los que la vivieron como la guerra más injusta de todas. Capítulo 2. Europa en llamas. El verano de 1914 se disipaba lentamente, y lo que parecía ser un simple incidente entre naciones europeas pronto se convirtió en el preludio de un cataclismo sin igual. Europa, ese continente que hasta entonces había sido un crisol de avances culturales, científicos y diplomáticos, ahora ardía en los fuegos de la guerra. Los edificios de las ciudades, otrora símbolos de la civilización, se veían opacados por el humo de las batallas que se desataban en cada rincón del continente. El aire se llenaba de incertidumbre, y el futuro de los pueblos, que una vez creyeron que la razón prevalecería sobre la barbarie, ahora se veía sombrío y oscuro. En los días previos a la guerra, Europa parecía sumida en un letargo, como si la sociedad misma estuviera al borde del despertar, de un despertar violento que cambiaría la fisonomía de toda una generación. Las grandes potencias, que habían tejido sus relaciones a través de complejas alianzas, se miraban unos a otros con una mezcla de desconfianza y ambición, como animales atrapados en una jaula de hierro. La diplomacia, esa sutil ciencia de las palabras y los acuerdos, ya no tenía cabida en un mundo que se encontraba al borde del colapso. Los acuerdos firmados a lo largo de los años no eran más que papel mojado, incapaz de detener el avance de un conflicto que parecía inevitable. Los días pasaban lentamente, pero cada uno de ellos acercaba más a las naciones europeas al abismo. Los imperios, con sus viejas estructuras de poder, ya no parecían comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Alemania, con su maquinación de guerra eficiente y su sentido del honor, se veía a sí misma como una potencia que debía reivindicar su posición en el mundo. La movilización de sus tropas no era un simple acto de defensa, sino un desafío al resto de las naciones, un grito de poder que resonaba a través de las fronteras. En su mente, la guerra no solo era una cuestión de supervivencia, sino de supremacía. Francia, por otro lado, había estado esperando este momento con una mezcla de temor y esperanza. La humillación sufrida en la guerra franco-prusiana, que había dejado una herida profunda en el corazón de la nación, seguía fresca. La venganza, aunque enmascarada en los discursos patrióticos, estaba presente en cada movimiento, en cada estrategia militar. Los franceses sabían que, al enfrentarse a Alemania, no solo luchaban por la defensa de su tierra, sino por restaurar el orgullo perdido. La guerra, entonces, no era solo una cuestión de territorio, sino una lucha por la honra de un pueblo que deseaba redimirse de su pasado reciente. Reino Unido, el imperio al sol que durante tanto tiempo había considerado su dominio en los mares como indiscutible, se veía ahora arrastrado por el destino. La alianza con Francia y Rusia no era un acto de solidaridad, sino un intento de equilibrar el poder en Europa y de proteger sus propios intereses coloniales. A pesar de sus vastos recursos y su floreciente imperio, los británicos sabían que la guerra en Europa podría poner en peligro todo lo que habían logrado durante siglos. Así, con una mezcla de temor y resolución, los británicos se unieron al conflicto, sabiendo que el futuro del mundo estaba en juego. Rusia, por su parte, arrastraba a su población, en su mayoría campesina, hacia un enfrentamiento con los poderes del centro de Europa. El imperio zarista, debilitado por años de reformas y problemas internos, entraba en la guerra con la esperanza de recuperar su prestigio, aunque sin la capacidad real de mantenerse por mucho tiempo en pie. Los rusos no solo luchaban por sus fronteras, sino por un lugar en el tablero mundial, al que consideraban sus derechos legítimos. Sin embargo, sus fuerzas armadas eran insuficientes para competir con la maquinaria de guerra de sus enemigos, lo que haría que pronto la situación se volviera insostenible. Mientras tanto, los pequeños estados que se encontraban atrapados entre las grandes potencias, como Serbia y Bélgica, veían con horror cómo sus destinos eran decididos por otros. Serbia, cuyo asesinato del archiduque Francisco Fernando había sido la chispa que encendió la guerra,
se vio arrastrada a un conflicto mucho más grande que cualquier venganza personal. Su supervivencia dependía de las decisiones tomadas en los altos mandos de Viena y Berlín. Bélgica, cuyo territorio fue invadido por las tropas alemanas en su intento de conquistar Francia, vio cómo su neutralidad era pisoteada sin compasión, mientras su suelo se convertía en el escenario de innumerables batallas. Los días se transformaban en semanas, y la guerra ya no podía ser detenida. Cada nación en Europa se encontraba inmersa en una vorágine que parecía interminable. Las fronteras se difuminaban, y los ciudadanos de una nación se convertían en enemigos de la otra, sin comprender completamente por qué luchaban. La propaganda, esa poderosa herramienta de manipulación, comenzaba a jugar su papel, pintando a los enemigos como monstruos que debían ser derrotados para salvar la patria. El rostro de Europa, ese continente de grandes ideas, de arte y cultura, se estaba transformando en una pesadilla de trincheras, de soldados cansados y familias devastadas por la pérdida de sus seres queridos. El impacto de la guerra se sentía en cada rincón de las ciudades y los campos. Las calles de París, Londres y Berlín, que antes eran testigos de la vida cotidiana, ahora se llenaban de sonidos de movilización, de despedidas de seres amados que partían al frente, sabiendo que su regreso era incierto. La guerra estaba en todas partes. En los periódicos, en las conversaciones de las plazas, en las cartas enviadas al frente. La gente de las ciudades, ajena en su mayoría a las realidades del combate, empezaba a entender, en la medida que podían, la magnitud del horror que se avecinaba. Las noticias que llegaban de los frentes eran aterradoras. Los soldados, en su mayoría jóvenes e inexpertos, enfrentaban un enemigo que no solo les superaba en número y estrategia, sino que también los enfrentaba a una guerra tecnológica y brutal, donde la muerte no era una posibilidad lejana, sino una presencia constante. Europa estaba en llamas, y no había forma de escapar del desastre que se había desatado. Las grandes promesas de gloria, que habían sonado tan atractivas al principio, ahora se diluían en el sufrimiento y la desesperanza. La guerra, esa sombra que se cernía sobre las naciones, había transformado Europa en un campo de batalla, un campo donde el valor y la valentía ya no importaban, y donde lo único que se podía hacer era sobrevivir. La gran tragedia había comenzado, y no se sabía si alguna vez terminaría. La furia de la guerra se desataba sin piedad, dejando atrás un continente que ya no sería el mismo. Las cicatrices que dejara serían profundas, mucho más profundas que cualquier herida física. Europa, una vez el centro del mundo, ahora se veía sumida en un caos sin precedentes, mientras la humanidad observaba, impotente, el avance de la barbarie. Capítulo 3. La ilusa esperanza de la victoria rápida. Al principio, cuando los bandos se alistaron para la guerra, los discursos y los medios de comunicación estaban llenos de promesas de victorias rápidas, de triunfos gloriosos que pondrían fin al conflicto en cuestión de meses. Los generales y políticos confiaban en la fuerza de sus ejércitos, convencidos de que un par de batallas decisivas serían suficientes para sellar el destino de la guerra. La gente, al menos en su mayoría, compartía este optimismo. Las multitudes en las plazas de París, Berlín y Londres vitoreaban a los soldados que partían hacia el frente, seguros de que regresaría la paz con la misma rapidez con la que se había ido. Pero, como siempre ocurre en la historia, la realidad tenía otros planes. Los primeros días fueron una serie de movimientos rápidos, avances estratégicos y enfrentamientos que parecían confirmar la idea de que la guerra sería breve. Las grandes batallas se sucedían con la rapidez de un torrente, pero, a medida que las semanas pasaban, la guerra comenzó a mostrar su rostro más cruel. Lo que los soldados y los civiles no sabían en ese entonces era que esta guerra no sería como las anteriores, no sería una confrontación entre ejércitos bien entrenados, con victorias celebradas y derrotas lamentadas, sino una lucha inhumana de desgaste interminable, donde la muerte sería la única constante. En el frente occidental, la conocida guerra de movimientos se transformó rápidamente en una guerra de trincheras. A medida que los ejércitos avanzaban unos pocos kilómetros, las líneas se detenían, se reforzaban, y comenzaban a excavar zanjas y fortificaciones que iban a ser la morada de millones de soldados durante los próximos años. Estas trincheras, horadadas en el barro, no solo se convirtieron en refugios para los combatientes, sino también en sinónimos de sufrimiento. El estancamiento de las fuerzas, la falta de avances significativos, y la brutalidad del combate comenzaron a transformar el entusiasmo de la movilización inicial en desesperación. En cada uno de esos pequeños y aparentemente insignificantes avances, miles de vidas se perdían.
La guerra de trincheras fue un infierno donde la muerte acechaba no solo en los combates directos, sino en las condiciones extremas. La humedad, las enfermedades, la escasez de comida, los gases venenosos que envenenaban los pulmones de los soldados, y las continuas lluvias que transformaban las trincheras en fangos putrefactos. Los cuerpos caídos, los hombres heridos, los gritos de dolor, todo parecía un eco interminable que se repetía día tras día, sin que nadie pudiera ver un final cercano. Las ilusiones de una victoria rápida se desmoronaron rápidamente, reemplazadas por la cruda realidad de un conflicto interminable. Los comandantes, que al principio confiaban en que el ímpetu de sus ejércitos los llevaría al triunfo, comenzaron a darse cuenta de que la guerra no seguiría los cursos previstos. Nadie podía prever que la batalla de Verdún, por ejemplo, sería el escenario de una de las más largas y sangrientas confrontaciones de la historia, donde las vidas humanas se desperdiciarían sin un propósito claro, y donde la humanidad se vería arrastrada por una maquinaria de guerra que ya no conocía límites. En el frente oriental, la situación no era menos desoladora. Rusia, a pesar de su enorme extensión territorial y su población, no tenía el mismo nivel de preparación logística ni de organización que las potencias occidentales. Sin embargo, el imperio zarista, en su afán por cumplir con sus compromisos, se lanzó a la ofensiva, sin considerar la falta de recursos y la precariedad de su ejército. Las derrotas fueron inminentes, y la desorganización en el campo de batalla hizo que los soldados rusos se enfrentaran a su destino con un sentimiento de fatalismo. La falta de apoyo, el maltrato y las constantes derrotas provocaron una serie de revueltas internas que, a la larga, llevarían a la caída del régimen zarista y al nacimiento de la Revolución rusa. Pero eso aún estaba lejos de llegar. En las aldeas y ciudades del este, los soldados, muchos de ellos campesinos que nunca habían visto un arma, fueron enviados al frente sin formación adecuada, sin equipos suficientes, y con poca esperanza de regresar a casa. A medida que los meses pasaban, las bajas rusas aumentaban y la moral de las tropas se desplomaba. Al igual que en el oeste, los combates se convirtieron en una guerra de desgaste, donde la vida humana no tenía valor, y el avance de un ejército dependía más de la cantidad de recursos que pudiera seguir produciendo que de la habilidad de sus soldados. Mientras tanto, en los territorios del Imperio Austrohúngaro y en los Balcanes, los combates continuaban con la misma furia, pero el desgaste se hacía más evidente. La vida de las naciones más pequeñas, como Serbia, Montenegro y otros pequeños estados balcánicos, se vio arrasada por las decisiones tomadas en las altas esferas de poder de Viena y Berlín. Los pueblos se disolvieron en el sufrimiento, y la guerra se adentraba en un ciclo donde no había victoria posible, solo sacrificios. Las batallas, que se libraban con la esperanza de ganar terreno o reputación, no ofrecían nada más que pérdidas y más pérdidas. Los gritos de los hombres caídos y las súplicas de aquellos que luchaban sin cesar ya no llegaban a las cortes reales, que permanecían ensimismadas en la lucha por su poder. En este clima de desesperanza, el concepto de la victoria rápida se desvaneció como una sombra. Las largas travesías de los soldados por los campos de batalla comenzaron a dar paso a una verdad más oscura: la guerra no tenía fecha de caducidad. Los sueños de gloria y triunfo se transformaban, a medida que pasaba el tiempo, en una lucha interminable por sobrevivir. Los hombres ya no luchaban por la patria ni por el honor. Luchaban simplemente por no ser engullidos por el horror de la guerra, por regresar a casa, si es que quedaba algo que regresar. A nivel social y psicológico, la guerra comenzó a transformar a los pueblos. Los ciudadanos de las naciones en guerra, que al principio enviaban a sus hijos al frente con orgullo, pronto comenzaron a darse cuenta de que las promesas de victoria no eran más que espejismos. Los periódicos, que al principio narraban heroicas victorias, se llenaron de noticias sombrías sobre la cantidad de muertos, los soldados desaparecidos y las ciudades destruidas. La propaganda, que había elevado la guerra a un acto de justicia y honor, perdió su poder cuando los civiles comenzaron a ver el verdadero rostro de la guerra. Las familias lloraban a sus muertos, y las ciudades se vaciaban de jóvenes que ya no regresarían. La guerra había dejado de ser una aventura épica para convertirse en una carga insoportable, una herida abierta que no podía sanar. La ilusión de una victoria rápida, de un conflicto breve, se desmoronó frente a la monstruosidad de una guerra total que no discriminaba, que no dejaba escapatoria. La humanidad entera se enfrentaba a un monstruo al que nadie parecía poder derrotar. Y en medio de todo esto, los líderes mundiales seguían tomando decisiones, aún sin comprender la magnitud de lo que habían desatado. Capítulo 4. La transformación de los hombres y la deshumanización de la guerra.
A medida que las semanas se convertían en meses y los meses en años, la guerra comenzó a cambiar algo más que el mapa de Europa y el destino de las naciones. Aquellos que habían sido hombres, mujeres y niños con esperanzas, sueños y aspiraciones, se fueron transformando en seres rotos, seres que arrastraban cuerpos cansados y almas devastadas por el peso de un conflicto que parecía eterno. Los que al principio habían sido enviados al frente con el rostro del valor y la promesa de un futuro glorioso, pronto descubrieron que la guerra no era solo una lucha de ejércitos, sino una lucha por la supervivencia más básica, una guerra por la humanidad misma. En las trincheras del frente occidental, el rostro de cada hombre que se levantaba para enfrentarse al enemigo reflejaba una mezcla de desconfianza y desesperación. Nadie sabía si el sol volvería a salir al día siguiente, o si el siguiente estallido de artillería traería consigo la muerte de un compañero o de uno mismo. El ruido constante de las explosiones, el silbido de las balas, el retumbar de la tierra, todo se fundía en un torbellino de caos que se apoderaba de los sentidos. Pero lo peor no era eso, lo peor era la incertidumbre, esa constante sensación de que el sufrimiento no tenía fin, que no importaba cuántos días más uno pasara en el barro, siempre había más hambre, más frío, más miedo. Los hombres que se adentraban en las trincheras no eran los mismos que al principio se despidieron de sus hogares con una sonrisa. La vida en las trincheras los había cambiado irrevocablemente. El hambre, el miedo, el frío y la muerte constante eran compañeros de cada soldado. Algunos se volvían apáticos, sumidos en una indiferencia sobre la vida y la muerte. Otros, en cambio, se desmoronaban, incapaces de soportar la tensión mental y emocional que los años de guerra les imponían. Los cuerpos se convertían en sombras ambulantes, huesos y piel, llenos de heridas, de cicatrices que no solo se veían en la carne, sino también en el alma. La guerra había transformado a los hombres en algo más que soldados, los había convertido en bestias, en sombras de sí mismos. La idea de la gloria y el honor que inicialmente los había llevado al frente ya no tenía significado. Ahora, cada batalla era una cuestión de supervivencia, un intento por mantenerse con vida el mayor tiempo posible. No se luchaba por la patria, ni por la victoria, sino por el mero hecho de no caer bajo las bombas del enemigo. El concepto de humanidad se diluía cada día más en el fango de las trincheras, donde la dignidad se perdía en la rutina del sufrimiento. Los oficiales, los comandantes que habían sido encargados de guiar a sus tropas a la victoria, también comenzaban a sentir el peso de la guerra sobre sus hombros. Muchos de ellos, al igual que los soldados rasos, habían sido enviados a la guerra con la esperanza de una victoria rápida y gloriosa. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que las batallas que libraban no solo eran físicas, sino también mentales y emocionales. La guerra les exigía tomar decisiones difíciles, decisiones que significaban la vida o la muerte para miles de hombres. A menudo, las órdenes que daban no se basaban en la estrategia, sino en la necesidad de obtener algún tipo de avance, por mínimo que fuera, para justificar que la guerra continuara. La moralidad de esas decisiones se desmoronaba con cada batalla perdida y cada soldado caído. El precio de la guerra no solo lo pagaban los soldados en el campo de batalla, sino también los civiles que quedaban atrás. Las ciudades, que al principio eran prósperas y llenas de vida, se convirtieron en ruinas. Los hogares se destruyeron, las familias se desintegraron y los pueblos se vaciaron de su alegría. Las mujeres, que en muchas ocasiones eran las únicas que quedaban para cuidar a los niños, veían cómo el sufrimiento y la muerte llegaban a sus puertas, sin que pudieran hacer nada para evitarlo. Las madres lloraban por sus hijos perdidos en la guerra, y las viudas se enfrentaban a una vida llena de incertidumbre y dolor. Pero, en medio de todo este sufrimiento, también nacía algo inesperado, la solidaridad. Los hombres, a pesar de todo lo que les había sido arrebatado, seguían luchando entre sí y por los demás. En las trincheras, en los hospitales de campaña, en los campos de concentración, surgieron historias de camaradería y valentía que, por un momento, daban luz a la oscuridad de la guerra. Había soldados que compartían lo poco que tenían, que se arriesgaban por salvar a un compañero caído, que se daban ánimos unos a otros para seguir adelante. Esta solidaridad, nacida en el dolor, mostraba que, a pesar de la deshumanización del conflicto, algo de humanidad aún persistía. En los campos de batalla del este, los soldados rusos luchaban en condiciones aún peores que sus contrapartes occidentales. El invierno, con su frío mortal, sumado a la falta de suministros y equipo adecuado, hacía que las batallas no solo fueran luchas contra el enemigo, sino contra la naturaleza misma. Las fuerzas rusas,
a pesar de su enorme número, carecían de la organización y los recursos necesarios para enfrentarse a las fuerzas alemanas. La deserción se convirtió en un fenómeno común. Muchos soldados abandonaban sus posiciones, huyendo de la muerte segura, mientras otros morían congelados, atrapados en la nieve. Sin embargo, también en Rusia surgieron momentos de esperanza, de resistencia. Los campesinos que aún no habían sido llamados al servicio militar, y aquellos que lograban escapar del frente, ayudaban a los soldados con comida, medicinas, e incluso refugio. Por otro lado, el sufrimiento que se vivía en las zonas ocupadas por las potencias enemigas era indescriptible. En los territorios ocupados por las fuerzas alemanas, el hambre, la represión y las ejecuciones eran parte del día a día. Las familias se veían obligadas a abandonar sus hogares y huir hacia lugares más seguros, a veces sin rumbo fijo, sin saber si alguna vez volverían a ver sus tierras. Los que permanecían eran sometidos a trabajos forzados, a castigos brutales, y muchos perdieron la vida por el simple hecho de ser sospechosos de desobedecer las órdenes impuestas. La guerra, que inicialmente parecía ser una lucha por la supremacía de los grandes imperios, se convirtió en una lucha por la supervivencia, no solo de los soldados, sino de las mismas naciones. La deshumanización de los pueblos, de las familias, de los hombres y las mujeres, se convirtió en el triste reflejo de un conflicto que, al principio, parecía tener un propósito noble y glorioso. Pero al final, lo único que quedaba era un paisaje desolado, un paisaje marcado por la destrucción, el sufrimiento y la pérdida de toda esperanza. La guerra había dejado una herida profunda en el corazón de cada hombre y cada mujer, una herida que, aunque sanara con el tiempo, nunca podría borrarse completamente. Capítulo 5. Los ecos de la desesperación y el regreso a la realidad. El tiempo, ese eterno verdugo, seguía su curso inmutable mientras la guerra parecía tragarse el mundo. Los hombres, que un día fueron el alma de las familias, los pilares de las comunidades, ahora eran sombras errantes, marcadas por el sufrimiento y la impotencia. Nadie parecía recordar ya los ideales por los que se habían alistado. La realidad era mucho más sombría que los discursos de los líderes, mucho más cruel que las promesas de una victoria gloriosa que nunca llegaba. Las noticias de la guerra llegaban a las casas de los civiles, filtradas a través de telegramas rotos, cartas deterioradas o rumores malinterpretados. Pero la distancia entre las zonas de combate y los hogares tranquilos era cada vez más estrecha. Los bombardeos aéreos alcanzaban las ciudades de manera más certera, y la invasión de los ejércitos enemigos no era ya un acontecimiento lejano, sino una amenaza palpable, que se sentía como un peso constante sobre los hombros de la población. Aquellas ciudades que alguna vez fueron símbolo de la cultura y el progreso, ahora se veían consumidas por el caos y la ruina. Las calles de París, que antaño vibraban con el bullicio de la vida cotidiana, se llenaban ahora de gente con caras demacradas, de comerciantes que habían perdido todo, de padres que buscaban a sus hijos y de mujeres que ya no esperaban nada más que la llegada de la muerte. Los edificios que una vez fueron joyas arquitectónicas ahora eran carcajadas vacías, agujeros oscuros que albergaban los ecos de un pasado que se desvanecía a medida que la guerra se extendía, implacable. En Londres, el sonido de las sirenas cortaba la noche con un grito desgarrador, anunciando que el próximo ataque aéreo estaba por comenzar. Nadie podía estar tranquilo, ni siquiera al cierre de los ojos, porque el peligro ya no provenía solo del frente, sino de las mismas ciudades que una vez habían sido refugio. El regreso a la realidad no fue inmediato. Pasaron días, semanas y meses, y los hombres, que habían luchado por una causa, comenzaron a preguntarse si realmente había valido la pena todo lo que habían perdido. Para los soldados, el regreso a la civilización no era un simple regreso a la vida que conocían, sino una travesía dolorosa, marcada por la incomprensión. Ya no eran los mismos. Sus rostros, curtidos por la guerra, no podían ocultar el vacío que habitaba dentro de ellos. Habían visto demasiadas atrocidades, y las imágenes de la guerra se habían grabado a fuego en su mente. El dolor de perder a un compañero, de ver caer cuerpos sin vida, el temor de ser la siguiente víctima, todo eso no se podía borrar con la simple vuelta a casa. Las madres que habían esperado durante años el regreso de sus hijos, ya no sabían si aquellos que volvían eran los mismos que se habían ido. El soldado que llegaba con el uniforme sucio, las botas desgastadas y el rostro cubierto de cicatrices no era el hijo que ellas habían criado. Había algo en sus ojos, algo que los hacía parecer vacíos, distantes. Muchos de ellos no sabían cómo contar lo que habían vivido, no sabían cómo hablar del miedo,
del horror y de la muerte que les había acechado a cada paso. Algunos simplemente callaban, otros intentaban seguir adelante, pero todos cargaban con el mismo peso invisible, el peso de la guerra. Los que regresaban a casa también enfrentaban el desafío de la reintegración. La sociedad, que había continuado con su vida en la medida de lo posible, no entendía el sufrimiento de los que volvían del frente. Mientras la vida en las ciudades seguía su curso, sin apenas modificar sus costumbres, los hombres que regresaban del infierno de las trincheras se encontraban fuera de lugar. La gente les preguntaba cómo había sido, pero no podían responder con palabras. La guerra, como un monstruo insaciable, se había llevado consigo las palabras, los gestos y la esperanza. Lo único que quedaba era la amarga certeza de que nada volvería a ser lo mismo. La ciudad, con su bullicio y su rutina diaria, ya no tenía sentido para los veteranos. Las noticias sobre victorias lejanas, los discursos políticos, las celebraciones en honor a los caídos, todo eso les parecía un vacío, una burla cruel a la memoria de los compañeros que ya no estaban. Lo único que deseaban era escapar, huir de un mundo que no comprendía su dolor. Muchos, entonces, se refugiaron en la soledad, buscando en las horas vacías un alivio que nunca llegaba. Otros, como si la guerra no hubiera terminado para ellos, se adentraron en nuevas luchas internas, batallas personales que no podían compartir con nadie. En los hospitales de veteranos, los hombres sufrían de todo tipo de heridas físicas, pero la mayor batalla que libraban era la invisible. Los psiquiatras y médicos intentaban comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero se encontraban con muros de silencio. La mente humana, aparentemente tan robusta, parecía quebrarse bajo el peso de la guerra. El trauma, la ansiedad y la depresión se convirtieron en las cicatrices más profundas, más dolorosas, las que no se podían ver, pero que afectaban a cada soldado que regresaba. En el campo de batalla, el rostro de la guerra no era solo el de los soldados. Había también una guerra de ideales, de valores, de traiciones invisibles. Los ideales de la justicia, de la verdad, se desmoronaban con cada avance de las tropas enemigas, con cada mentira dicha para justificar la masacre. La guerra era, después de todo, una lucha por la supremacía, no solo de territorios, sino también de ideales. Y a medida que las naciones luchaban, los propios ideales de la humanidad comenzaban a desaparecer, dejando atrás solo un rastro de dudas y un mundo cada vez más sombrío. En las tierras devastadas, las cicatrices no solo eran visibles, sino que se sentían en el aire. La guerra había dejado un vacío que no podía ser llenado con palabras, ni con promesas de reconstrucción. Los hombres que regresaban del frente solo sabían que el futuro ya no tenía forma. La guerra no solo había destruido ciudades, no solo había matado a miles de personas. Había destruido algo más profundo. Había roto el alma misma de la humanidad, esa alma que luchaba por la libertad, la justicia y la paz, pero que ahora se encontraba perdida, sin saber hacia dónde ir. Capítulo 6. La resistencia del alma y las sombras del mañana. Los días pasaban con la lentitud que solo la desolación puede otorgar. La ciudad se reconstruía lentamente, como si el paso del tiempo fuera el único bálsamo disponible para sanar las heridas abiertas por el conflicto. Pero las cicatrices no desaparecían, no se disipaban con la llegada de nuevas temporadas, ni con las promesas de un futuro mejor. Cada rincón de las calles parecía resonar con el eco de un sufrimiento que no podía ser silenciado, un sufrimiento que permanecía inscrito en el rostro de quienes sobrevivieron. El regreso a la rutina fue un espejismo para muchos. El mercado, que había sido un punto de encuentro, un lugar de intercambio y de vida, ahora era solo un lugar de sombras. Los vendedores, que antaño sonreían al ofrecer sus productos, ahora permanecían callados, sumidos en pensamientos que nadie se atrevía a compartir. Las mujeres, que alguna vez iban al río con jarras llenas de agua, ahora se encontraban con las manos vacías, pues sus hombres ya no regresaban. Aquellos que volvían traían consigo no solo el desgaste físico de la guerra, sino también un vacío tan profundo que no se podía llenar con las costumbres cotidianas. Y sin embargo, la vida seguía. La humanidad, en su frágil resistencia, trataba de reconstruir lo que había sido destruido, buscando en las pequeñas cosas el consuelo que tanto necesitaba. Las familias se reunían, aunque los hijos, aquellos que aún tenían padres vivos, ya no podían entenderlos. La guerra había marcado a cada uno de una manera diferente, y aunque compartieran una misma historia, cada uno de ellos vivía en su propio universo de dolor. Sin embargo,
En medio de esa tristeza infinita, algo más comenzaba a emerger, la resistencia del alma. No era un grito de victoria, ni un canto de esperanza, sino una aceptación amarga de la realidad, una aceptación que no buscaba transformar lo que había ocurrido, sino simplemente seguir adelante a pesar de todo. La resistencia del alma era el susurro silencioso que mantenía vivos a los sobrevivientes, el empuje invisible que les permitía continuar existiendo, a pesar de las sombras que se cernían sobre ellos. Era como si la guerra hubiera arrancado de cada uno una parte esencial de su ser, dejándolos vacíos, y sin embargo, les hubiera dejado también una fuerza inquebrantable, el deseo de seguir adelante, el deseo de encontrar en el caos una razón para vivir. Aunque sus cuerpos estuvieran rotos, sus corazones abatidos, y sus mentes desbordadas por los horrores que habían vivido, había en ellos algo que se negaba a rendirse. Era esa chispa de humanidad, esa pequeña llama que seguía ardiendo en medio de la oscuridad, lo que les permitía caminar por el mundo como sombras de lo que alguna vez fueron, pero con una fuerza renovada, un poder de supervivencia que ni siquiera la guerra pudo arrebatarles. Y mientras los hombres y mujeres de la ciudad luchaban contra sus propios demonios, la guerra, en su forma más sutil, continuaba su reinado sobre ellos. No era solo la batalla en los frentes, no era solo la lucha física lo que dejaba cicatrices. La guerra también había conquistado la mente, se había infiltrado en los pensamientos, en las conversaciones que, al principio, parecían inofensivas. Ya nadie podía hablar sin pensar en los sacrificios que habían hecho, en los compañeros que habían perdido. Y no solo los soldados, sino también aquellos que se habían quedado atrás, los que habían visto el frente a través de los ojos de los periódicos, los que no entendían del todo lo que significaba perder una guerra. En los cafés, aquellos que antes discutían sobre política y literatura ahora se veían envueltos en discusiones sobre la justicia de la guerra, sobre si alguna vez valió la pena lo que había sucedido. Había quienes defendían la causa por la que habían luchado, quienes intentaban encontrar algún tipo de sentido a lo inexplicable. Pero la mayoría de ellos sabía que nada podría devolverles a los que habían muerto, que nada podría curar el dolor que ya estaba arraigado en sus corazones. Sin embargo, había un deseo común, la necesidad de entender, de encontrar una justificación que aliviara las sombras que se cernían sobre sus vidas. La reconstrucción, sin embargo, no solo se trataba de ladrillos y cemento, de edificios y calles. La reconstrucción verdadera era interna, era un esfuerzo colectivo para reconstruir el alma de una nación rota. Los ideales de justicia, libertad y paz parecían lejanos, como las estrellas en un cielo cubierto de nubes. Pero había algo que los mantenía unidos, el reconocimiento de que, a pesar de todo, la vida seguía, y que, de alguna manera, ese continuo existir debía convertirse en un acto de resistencia ante la barbarie, un acto que desafiaba a la guerra misma. El futuro era incierto, claro. Nadie sabía si la paz sería duradera o si la guerra volvería a resurgir, como un monstruo que aguarda en las sombras. Pero mientras tanto, las personas caminaban entre las ruinas, entre las huellas de un pasado que ya no podía recuperarse. Había algo en el aire, un sentimiento compartido entre todos, que les decía que el futuro debía ser diferente, que debían encontrar una nueva forma de vivir, una forma que no estuviera marcada por el sufrimiento y la violencia, sino por la posibilidad de un futuro más humano. La vida seguía, con sus ruinas, con sus sombras y con su resistencia. Y aunque todo parecía perdido, había en cada paso un destello de esperanza, una promesa de que el alma humana, por más que fuera herida, nunca dejaría de buscar la luz, aunque ésta fuera tenue y distante. Capítulo 7. La búsqueda de un nuevo orden en la desolación. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el aire denso de la ciudad parecía tomar una tonalidad gris, como si la propia atmósfera hubiera absorbido el sufrimiento de las almas que la habitaban. Los edificios, en su reconstrucción apresurada, no lograban borrar las huellas de la guerra. Cada grieta, cada ventana rota, era un recordatorio constante de lo que se había perdido y de lo que nunca volvería a ser. Los hombres y mujeres que caminaban por las calles, con sus rostros marcados por las cicatrices del tiempo y del conflicto, sentían que la reconstrucción no solo debía abarcar las ciudades, sino también las mentes y los corazones que aún palpitaban en ellas. La guerra, al fin y al cabo, no era solo una cuestión de territorios conquistados o ciudades destruidas. Era una guerra interna, una lucha que se libraba en lo más profundo del ser humano. Los veteranos, que regresaban con los ojos vacíos y el alma quebrada, se daban cuenta de que la verdadera batalla no había terminado cuando el último disparo fue disparado ni cuando los tratados fueron firmados.
La guerra continuaba en sus pensamientos, en sus recuerdos, en los ecos de sus pesadillas. La paz, que en principio parecía una promesa de alivio, pronto se les presentaba como una nueva forma de sufrimiento, tal vez más silenciosa, pero igualmente destructiva. El regreso a la vida civil no significaba un retorno a la normalidad. Muchos de los excombatientes ya no sabían cómo encajar en un mundo que parecía haber seguido adelante sin ellos. La violencia y el sufrimiento habían dejado marcas que no desaparecían con el simple paso del tiempo. Las familias, que al principio se alegraban del regreso de los hombres, pronto se dieron cuenta de que la verdadera lucha comenzaba allí, en el seno de la vida cotidiana. Los vínculos se habían roto, las conversaciones que antes fluían con naturalidad ahora se encontraban llenas de silencios incómodos. Los padres ya no podían hablar de su vida anterior sin que el dolor se hiciera visible en sus rostros. Los hijos ya no reconocían en sus padres a los hombres fuertes y seguros que habían partido a la guerra. En medio de esta desolación, surgió la necesidad de reorganizar la sociedad, de construir un nuevo orden sobre los cimientos rotos de la vieja estructura. Pero este proceso no fue fácil, ni rápido. Los ideales de justicia y libertad, que antes parecían un faro brillante, ahora eran conceptos difusos, manipulados por los que se aferraban al poder, deseosos de que la guerra les hubiera dado la oportunidad de reconfigurar el mundo a su antojo. Los líderes políticos, tanto los que habían estado en el poder como los nuevos, intentaban forjar un camino hacia el futuro, pero no sabían por dónde comenzar. Era como si el mundo hubiera sido dividido en dos realidades paralelas. Una, la de los gobernantes, que hablaban de reconstrucción y de un futuro lleno de oportunidades, y otra, la de los sobrevivientes, que ya no creían en las promesas de un nuevo orden. Para ellos, el futuro se había desvanecido en el polvo de la guerra. ¿Qué sentido tenía construir algo nuevo cuando todo lo que querían era enterrar lo que quedaba de un pasado perdido? Los ciudadanos se sentían atrapados entre esas dos realidades, entre la esperanza que les imponían los políticos y la desesperanza que marcaba cada uno de sus pasos. Pero, a pesar de todo, había quienes, con una valentía que rozaba la desesperación, se negaban a rendirse. En cada rincón de la ciudad, surgían pequeños movimientos, silenciosas revueltas de corazones rotos que buscaban un lugar en el que reconstruir sus vidas. No se trataba de una revolución política ni de una rebelión armada, sino de una transformación interna, una búsqueda del significado que la guerra les había arrebatado. Los hombres y mujeres que habían sido testigos de los horrores de la guerra sabían que no podían cambiar el pasado, pero tampoco querían que su futuro fuera una repetición de lo mismo. Algunos, en su búsqueda de redención, se refugiaron en las religiones, buscando consuelo en las enseñanzas que prometían paz eterna. Otros, en su dolor, se sumergieron en las artes, tratando de expresar lo que no podían comunicar con palabras. La poesía, la pintura, la música se convirtieron en válvulas de escape, en vías para procesar el sufrimiento que parecía interminable. Pero para todos, el reto era el mismo: cómo reconstruir un mundo que se había desintegrado ante sus ojos, cómo forjar una vida que tuviera algún propósito cuando todo parecía haber sido destruido. Los ideales, tan preciados antes del conflicto, parecían ahora tan distantes como las estrellas en el firmamento. Las promesas de libertad y justicia se desvanecían ante la implacable realidad de la pobreza, la violencia y la desconfianza. El poder de aquellos que habían logrado escapar de la guerra se cimentaba en una estructura que no tenía respuestas para las preguntas de los que habían vivido la tragedia. La división entre los que habían luchado y los que no lo habían hecho aumentaba con cada día que pasaba, y el tejido social de la nación se deshilachaba irremediablemente. Sin embargo, entre la oscuridad, nacía una nueva comprensión: que la verdadera reconstrucción no podía ser solo material. No bastaba con levantar edificios, reparar puentes o restablecer las infraestructuras de una sociedad que había caído en la miseria. La verdadera reconstrucción debía comenzar en el corazón de las personas, en sus mentes, en sus valores. El mundo necesitaba un nuevo tipo de orden, uno basado no en la fuerza ni en la violencia, sino en la solidaridad, la comprensión mutua y la empatía. Quizás, pensaban algunos, la guerra había servido para desterrar las viejas formas de ver el mundo, para abrir los ojos a una realidad más cruda, pero también más profunda. Y aunque la desolación parecía imparable, aquellos que se negaban a ceder ante ella comenzaron a encontrar la chispa de una nueva esperanza. La reconstrucción no solo era una cuestión de edificios o leyes, sino de un nuevo orden interno, un orden que debía empezar en cada individuo,
en cada corazón que seguía latiendo a pesar del sufrimiento. Este fue el primer paso hacia la creación de un mundo que no olvidara, pero que tampoco se dejara consumir por el dolor del pasado. Capítulo 8. La sombra del perdón y la posibilidad de la reconciliación. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo con tonos rojos y dorados, como si el mundo mismo intentara remendar con colores cálidos lo que la guerra había deshilachado. Los recuerdos de los días más oscuros, aquellos en los que las bombas caían como lluvias implacables y las vidas se desvanecían con la rapidez de un parpadeo, permanecían en la memoria colectiva de la ciudad. Sin embargo, el paso del tiempo había comenzado a suavizar las aristas de esas memorias. Aunque aún ardía la quemadura de las heridas, algo en el aire parecía sugerir que, a pesar de todo, había espacio para la posibilidad de la reconciliación. El perdón, sin embargo, se presentaba como una sombra al alcance de todos, pero difícil de atrapar. No era solo el perdón a los enemigos, a los que se había combatido con furia, sino el perdón a uno mismo, a esos recuerdos de decisiones que parecían haber sido impuestas por el destino. El perdón no era un acto de olvido, sino una especie de aceptación profunda de lo que había sido, una aceptación que no implicaba justificar el sufrimiento, pero que permitía que la carga de la culpa, del odio y del rencor no pesara para siempre en los hombros de los hombres. A medida que la ciudad se reconstruía, los supervivientes se encontraban con un dilema tan arduo como el mismo proceso de sanación: ¿cómo seguir adelante sin caer en el abismo de la venganza y el resentimiento? Los antiguos combatientes, hombres y mujeres que habían sufrido la brutalidad de la guerra, sabían que no podía haber una verdadera paz sin perdón. Pero el perdón era un proceso que no se daba de manera automática. Requería tiempo, reflexión, e incluso una profunda transformación interna. La guerra había sido un espejo en el que cada uno había visto su propia oscuridad, y ahora, al mirar ese reflejo, ¿cómo podían esperarse nuevas sombras que no fueran las mismas de antes? Los primeros intentos de reconciliación se dieron en los pequeños actos cotidianos. Las conversaciones entre aquellos que antes se habían visto como enemigos ahora eran cargadas de una tensión delicada, una cautela que se mantenía presente, como si un solo paso en falso pudiera deshacer todo el progreso alcanzado. Había quienes buscaban la unidad en la política, en la firma de acuerdos que aliviaban las tensiones, pero también había quienes, en lo más profundo de sus corazones, sabían que la verdadera reconciliación solo llegaría cuando las heridas se cerraran no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Era como si el perdón se tuviera que construir desde adentro, desde una comprensión más amplia de lo que había ocurrido, desde un reconocimiento de las sombras que habían gobernado las acciones humanas, no solo en los campos de batalla, sino en la vida cotidiana. La guerra había desatado no solo el conflicto físico, sino también el conflicto moral, la lucha entre el bien y el mal que se libraba en el interior de cada ser humano. Ahora, tras el fin de la contienda, cada persona debía enfrentar esas sombras en su interior y decidir si estaba dispuesta a dejar que se disolvieran. Para algunos, el perdón parecía ser un acto de debilidad, una rendición ante el mal que había dejado su huella en sus seres queridos, en sus hogares, en su propia identidad. Otros, sin embargo, comprendían que el perdón no era una aceptación pasiva del dolor, sino una manera de liberarse de la carga que la guerra había dejado en sus corazones. El perdón se transformaba en un acto de valentía, un acto que requería de una enorme fuerza para mirar al pasado con claridad y decidir, a pesar de todo, dejar ir la rabia. Los que se atrevían a dar el primer paso hacia la reconciliación entendían que no era algo que pudiera imponerse desde afuera. El perdón debía nacer dentro de cada uno, como una semilla que, aunque pequeña y frágil al principio, podía dar frutos que cambiarían el rostro de la ciudad. Aquel que perdonaba no solo liberaba a su enemigo, sino también a sí mismo, pues dejaba de ser prisionero de un pasado que ya no podía modificar. Los rituales, que antes eran simples ceremonias de convivencia, empezaron a adoptar una nueva forma. Los funerales, que antes eran momentos de desesperación y llanto sin consuelo, ahora se convirtieron en actos de homenaje, en los que se recordaba a los caídos con respeto y reconocimiento. Las tumbas, llenas de nombres borrados por el viento y el tiempo, comenzaron a ser lugares no solo de lamento, sino de reflexión y de paz. La guerra ya no estaba solo en los recuerdos de lo que se había perdido, sino en la aceptación de lo que se podía ganar a través del perdón. Los líderes políticos, que antes se habían enfrentado con rencor y odio, comenzaron a hablar de unidad. Sin embargo, el verdadero cambio no venía de sus discursos, sino de las conversaciones en los hogares, en los mercados, en los cafés.
Era en esos lugares donde los ciudadanos comenzaban a darse cuenta de que la reconstrucción no era solo material, sino también moral. En cada palabra de entendimiento, en cada gesto de amparo hacia aquellos que antes se habían considerado enemigos, se construía la posibilidad de un futuro en el que la reconciliación fuera más que una palabra vacía. Pero el perdón no era un camino sin obstáculos. Había quienes, a pesar de las intenciones de reconciliación, no podían olvidar el dolor, no podían dejar de lado el odio que la guerra había alimentado. Las heridas profundas, las traiciones, las muertes de seres queridos, todo eso seguía ardiendo en lo más profundo de las almas. Sin embargo, había quienes sostenían que, aunque el perdón no eliminara el dolor, podría traer consigo la paz. La paz no era la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de vivir con él sin dejarse consumir. Y así, mientras el mundo intentaba sanar, los hombres y mujeres de la ciudad comenzaban a ver en el perdón la posibilidad de redención, no solo de sí mismos, sino de todo un pueblo que, a pesar de haber sido destrozado por la guerra, aún deseaba hallar la manera de vivir nuevamente, con dignidad y esperanza. La reconciliación no era un fin, sino un comienzo. Un comienzo incierto, tal vez, pero lleno de la promesa de un mañana donde las sombras del odio pudieran finalmente disiparse. Capítulo 9. La fuerza de la esperanza frente a la adversidad. La ciudad, aunque aún marcada por los ecos de la guerra, parecía lentamente recuperar su pulso. La reconstrucción, tanto física como emocional, se desplegaba entre las ruinas como una flor que, contra todo pronóstico, se abre a la vida. Sin embargo, la esperanza, que se respiraba en el aire de las calles, era una esperanza cargada de incertidumbre. La herida era profunda, y los recuerdos seguían vivos, como fantasmas que recorrían la conciencia colectiva de la ciudad. Aún así, en el corazón de los ciudadanos, una fuerza intangible los empujaba hacia adelante, hacia un futuro que, a pesar de todo, seguía siendo posible. Era una esperanza que no nacía de la certeza de que todo mejoraría, sino del profundo deseo de que la vida no se extinguiera, de que aún había tiempo para reconstruir lo que había sido destruido, tanto en el mundo como en sus propios corazones. En los momentos más oscuros, cuando la duda parecía oscurecer todo lo que tocaba, la esperanza se convertía en una luz tenue, pero constante, que guiaba los pasos de los más decididos a no rendirse. No era la esperanza de los que esperan sin más, sino la esperanza de los que luchan, que se levantan cada día con el propósito de construir algo nuevo, algo mejor. Sin embargo, la incertidumbre también se hacía presente. El futuro se extendía ante los ojos de cada ciudadano como un terreno desconocido, lleno de caminos inciertos, de decisiones que aún no se habían tomado. El peso de lo sucedido recaía en todos, como una carga invisible, pero real. La reconstrucción no solo era de muros y edificios, sino también de identidades, de valores, de sueños perdidos. El reto era mayúsculo. ¿Cómo seguir adelante cuando los recuerdos del dolor y la pérdida no dejaban de atormentar la mente? ¿Cómo reconstruir la fe en la humanidad cuando todo parecía haber sido arrasado por la furia de la guerra? En medio de esa incertidumbre, surgieron voces, aunque tímidas al principio, que hablaban de la necesidad de mirar hacia el futuro con renovada determinación. Era un grupo pequeño, compuesto por aquellos que habían logrado ver más allá del caos, aquellos que, a pesar de las cicatrices de la guerra, mantenían la firmeza de sus ideales. Se habían dado cuenta de que la esperanza no se alimentaba de la negación del sufrimiento, sino de la aceptación de lo ocurrido, de la valentía de enfrentar la adversidad sin perder la visión de un mundo mejor. Cada día, en las conversaciones que se daban en los rincones de la ciudad, se sembraba la semilla de una nueva forma de pensar, una forma que no estuviera atrapada en el pasado, sino que mirara con valentía a los retos que venían. La esperanza, por tanto, no era una simple ilusión, ni una forma de escape del dolor. Era, en cambio, un acto de resistencia, una decisión consciente de no permitir que la desesperanza tomara el control. No se trataba de ignorar el sufrimiento, sino de reconocerlo, de mirarlo a los ojos y aún así, decidir seguir adelante. La verdadera fuerza de la esperanza radicaba en su capacidad para transformar la adversidad en un impulso para la acción, para la creación de un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de la posibilidad de ser diferente. Las historias de aquellos que habían perdido tanto, pero que, aún así, se levantaban cada mañana con la determinación de seguir luchando, comenzaron a inspirar a otros. Cada gesto de bondad, cada palabra de apoyo, cada acción que significaba un paso hacia la reconstrucción de la sociedad, se sumaba a la fuerza colectiva de la esperanza. No era un proceso fácil, ni rápido,
Pero había algo indomable en la voluntad de aquellos que, aunque agotados por el sufrimiento, se negaban a dejarse vencer. El concepto de justicia también se transformaba en este contexto. Ya no era solo un asunto de castigo y retribución, sino de reparación y restitución. La verdadera justicia, que los ciudadanos comenzaban a abrazar, no era solo la de los tribunales, sino la de la vida misma, la justicia de reconstruir lo perdido, de devolver lo que la guerra había arrebatado, no solo en términos materiales, sino en términos humanos. La verdadera justicia pasaba por sanar las heridas invisibles, las que nadie veía, pero que todos sentían. Y en ese proceso de curación, la esperanza era la fuerza que, como un bálsamo, comenzaba a dar consuelo. En las plazas, en los mercados, incluso en los hogares, los ciudadanos hablaban de un futuro en el que la paz no fuera solo la ausencia de guerra, sino la presencia activa de justicia, solidaridad y comprensión. La paz, para ellos, era un concepto más amplio, una forma de vida en la que se compartieran los bienes, las oportunidades y, sobre todo, la dignidad humana. La esperanza se nutría de estos ideales, de la creencia en que otro tipo de vida era posible, uno en el que la guerra no dejara de ser un recuerdo lejano, pero que no tuviera cabida en el presente ni en el futuro. Sin embargo, la sombra de la guerra nunca desaparecía por completo. Siempre quedaba un eco, un susurro lejano que recordaba a todos lo que había ocurrido. Los supervivientes sabían que la herida estaba allí, pero también sabían que podían elegir no vivir bajo su sombra. La esperanza no les decía que olvidarían, sino que aprenderían a vivir con lo vivido, que el futuro no tenía que estar determinado por el pasado. Y en esa libertad de elección, en esa capacidad de mirar hacia adelante a pesar de todo lo que se había perdido, estaba la verdadera fuerza de la esperanza. La reconstrucción, por lo tanto, no era solo un proceso físico. Era la reconstrucción de un alma colectiva, de una identidad compartida que, aunque fracturada, aún conservaba la capacidad de soñar. Y mientras la ciudad, aunque lentamente, volvía a la vida, sus ciudadanos, con sus cicatrices y sus corazones rotos, comenzaban a comprender que la esperanza no se da por sentada, sino que debe ganarse cada día, con cada esfuerzo, con cada pequeño acto de valentía. Capítulo 10. La voz de la justicia silenciada por el miedo. El amanecer llegó a la ciudad con una suavidad inusual, casi como si el cielo mismo se tomara su tiempo para contemplar el sufrimiento que aún se respiraba en las calles. La guerra había dejado cicatrices profundas, tanto en los edificios como en los corazones de quienes habían sido testigos de sus horrores. En el aire, flotaba una atmósfera de incertidumbre, como si la paz aún estuviera en construcción, y cada paso dado hacia ella fuera una lucha constante contra los fantasmas del pasado. El miedo, como una sombra silente, se había infiltrado en las vidas de los habitantes de la ciudad. Aunque la guerra había terminado, sus secuelas no lo hacían. Las heridas del alma eran las más difíciles de sanar, y aquellos que habían sido víctimas o testigos del conflicto se encontraban atrapados en una lucha interna mucho más compleja que la que habían vivido en el campo de batalla. El miedo ya no era solo una cuestión de supervivencia física, sino un mal invisible que corrompía las bases mismas de la justicia, de la confianza en los demás y en uno mismo. A lo largo de los días, las voces que clamaban por justicia se fueron apagando, una a una. Los que antes se levantaban con firmeza para exigir respuestas, para demandar reparación por los daños sufridos, comenzaban a ceder ante la presión. La desesperanza se infiltró en ellos, como si fuera una niebla densa que lo cubría todo. La justicia que tanto se había deseado parecía alejarse más y más, como un sueño imposible de alcanzar. La razón de este fenómeno no era otra que el miedo. El miedo a las represalias, el miedo a las consecuencias de hablar demasiado alto, a enfrentarse a los poderosos que aún mantenían su control sobre la ciudad. La justicia, que debería haber sido un derecho fundamental, se veía sofocada por el terror a lo desconocido, por la angustia de lo que podría ocurrir si alguien se atrevía a cuestionar el orden que ahora dominaba. Las voces de los sobrevivientes de la guerra, de aquellos que habían perdido tanto, ya no se alzaban con la misma fuerza. Se habían vuelto cautas, temerosas de ser silenciadas de una manera aún más brutal que antes. En las reuniones secretas de los pocos que aún se mantenían firmes en su lucha por la justicia, se discutía sin cesar sobre la manera en que podrían avanzar. Pero las soluciones no eran fáciles, ni claras. La división entre los que deseaban ver una verdadera restitución de lo perdido y aquellos que solo querían la paz, sin importar el costo, se hacía cada vez más profunda. Algunos temían que buscar la justicia fuera solo una manera de revivir los conflictos,
de abrir heridas que aún no estaban listas para ser curadas. Otros, sin embargo, sabían que la paz no podía construirse sobre la base de la injusticia, que las sombras del pasado seguirían acechando mientras no se reconociera el sufrimiento de quienes habían sido víctimas. La ciudad se encontraba atrapada en un limbo, en un estado de parálisis. El miedo había logrado que el sistema de justicia quedara estancado, incapaz de moverse, de tomar decisiones. Y así, la esperanza, que alguna vez se había levantado como un faro, comenzó a perder su brillo. Sin justicia, sin la posibilidad de restituir lo que había sido arrebatado, la paz no tenía sentido. La paz que se alcanzaba mediante la sumisión, la que se imponía a través del miedo, no era una paz real. Era solo una tregua, una pausa entre las guerras. Uno de los personajes más destacados en estos momentos de crisis era Isidro, un joven que había perdido a su familia en el conflicto, que había sido testigo del sufrimiento de los suyos, pero que también se había visto envuelto en la lucha por la justicia. Durante mucho tiempo, se había mantenido firme en su creencia de que, a pesar de todo, el sistema podía repararse, que la justicia aún podía prevalecer. Pero con el paso de los días, la presión del miedo había empezado a desmoronar sus ideales. A cada esquina, a cada paso que daba, sentía la mirada de los poderosos observándolo, esperando que cometiera el más mínimo error, esperando que se desmoronara bajo la presión. En un encuentro clandestino, donde se reunían aquellos dispuestos a alzar la voz en favor de la justicia, Isidro se levantó, más decidido que nunca a hablar. La sala estaba impregnada de un silencio tenso. Todos aguardaban con ansiedad lo que él pudiera decir. Los rostros a su alrededor eran conocidos, pero no lo eran tanto las historias de vida de cada uno de ellos. Isidro sabía que en ese lugar se encontraban hombres y mujeres que habían sido quebrados por la guerra, que traían consigo cicatrices invisibles. Pero también sabía que, si el miedo seguía dictando sus vidas, nada cambiaría. «Debemos hablar», dijo con voz firme, aunque su corazón latía acelerado. «No podemos permitir que el miedo nos gobierne. Si nos quedamos callados, si aceptamos esta situación tal como está, entonces habremos perdido nuestra humanidad. La justicia no es solo un derecho, es una obligación. Y si no luchamos por ella, entonces no seremos mejores que aquellos que nos arrebataron todo lo que teníamos». Su voz resonó en el aire, y por un momento, el silencio fue absoluto. La tensión en la sala era palpable, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Algunos de los presentes se miraron entre sí, dudando, temiendo las consecuencias de lo que Isidro estaba proponiendo. Pero había algo en sus palabras que los conmovió, algo que les recordó por qué habían comenzado a luchar en primer lugar. Poco a poco, la discusión comenzó a tomar forma. A pesar del miedo, los presentes fueron capaces de alzar sus voces, de admitir que, aunque el camino hacia la justicia era incierto y peligroso, era el único camino que valía la pena seguir. La justicia no podía ser aplazada más, no podía seguir siendo silenciada por el temor a las represalias. La voz de la justicia, aunque temblorosa y enmudecida por el miedo, había comenzado a alzarse una vez más. Y con ella, también renació la esperanza, aunque de una manera más madura, más consciente de las dificultades que implicaba luchar por lo correcto. La batalla, sin duda, estaba lejos de terminar, pero los que aún se aferraban a sus ideales comprendieron que, al menos, tenían una razón para seguir luchando. La justicia no era un derecho a ser otorgado, sino una victoria a ser ganada, incluso en los momentos más oscuros. Capítulo 11. La elección entre el perdón y la venganza. El sol se había ocultado tras las montañas, y la ciudad, bañada en sombras, parecía respirar con mayor lentitud. La calma, después de tanto sufrimiento, era el tipo de quietud que desconcierta, la calma que no es sinónimo de paz, sino de un silencio denso, lleno de ecos de lo que fue. Las calles, que habían sido escenario de violentos enfrentamientos, ahora se mostraban desiertas, como si la guerra hubiese dejado una huella tan profunda que aún se sentía en el aire. En las plazas y los rincones oscuros, susurraban los rumores de una decisión que se estaba gestando, una elección crucial que definiría el futuro de todos aquellos que habían sobrevivido al conflicto. ¿Deberían perdonar a los que les habían hecho tanto daño, o buscar venganza por los crímenes cometidos? En la pequeña oficina de un abogado de la ciudad, don Guillermo, un hombre de mirada severa y voz firme, se encontraba contemplando en silencio un cuaderno de cuero gastado. Era un hombre que había visto todo tipo de sufrimiento, que había sido testigo de cómo los poderosos se burlaban de los débiles,
Y como la guerra había sido el caldo de cultivo para que los peores instintos salieran a la luz. A pesar de todo, don Guillermo había logrado mantener su honor intacto, o al menos eso pensaba. Había pasado su vida entera luchando por la justicia, defendiendo la ley, pero ahora se encontraba atrapado en un dilema moral que lo azotaba constantemente. ¿Qué hacer cuando la justicia parecía haber sido ignorada? ¿Qué hacer cuando aquellos que habían cometido las peores atrocidades aún seguían siendo parte de la sociedad, sentados en sus cómodos hogares mientras los demás sufrían las consecuencias de sus actos? La justicia, pensaba don Guillermo, no era algo que pudiera ignorarse, pero tampoco podía ser ciega a las circunstancias. La lucha por la venganza, tan comprensible en los momentos de ira, no siempre traía consigo la paz que tanto se anhelaba. Y así, se encontraba frente a una de las decisiones más difíciles de su vida. ¿Debía perdonar a aquellos que habían provocado el sufrimiento de tantos, o debía tomar la venganza en sus propias manos, como una respuesta visceral y urgente a tanto daño? En el café cercano, un grupo de antiguos soldados se había reunido. Habían sido compañeros de lucha, pero las heridas que llevaban consigo no eran solo físicas. Aquellos hombres, que una vez habían marchado juntos bajo una misma bandera, ahora se veían enfrentados en una batalla mucho más silenciosa. La guerra les había robado la vida que conocían, pero también había transformado sus corazones. Había algo en sus miradas que reflejaba la eterna duda: ¿perdón o venganza? En el fondo de sus ojos, podía verse la lucha entre dos mundos, uno donde la piedad y el perdón podían curar las viejas heridas, y otro donde la venganza parecía ser la única forma de restaurar el equilibrio, de devolver lo que se había perdido. Sin embargo, al mismo tiempo, había una conciencia creciente de que la venganza solo podía perpetuar el ciclo de dolor. Cada acto de venganza era un paso más hacia el abismo de la ira interminable. Fue entonces cuando el joven Esteban, uno de los soldados más recientes, rompió el silencio que había caído sobre la mesa. Su voz era profunda, pero temblorosa, como si las palabras estuvieran atrapadas en un nudo dentro de su pecho. El perdón no significa olvidar lo que sucedió, ni mucho menos justificar los crímenes cometidos. El perdón es simplemente una forma de liberarnos del odio que nos consume. No sé si esto tiene sentido, pero sé que no podemos seguir viviendo con esta ira, con este dolor. No sé si alguna vez encontraremos paz, pero lo que sé es que, si elegimos el camino de la venganza, nunca dejaremos que la paz entre en nuestras vidas. Sus palabras fueron un bálsamo para algunos, pero una espada para otros. La idea de perdonar a quienes les habían arrebatado tanto parecía una traición a las memorias de aquellos que habían muerto, una rendición a un sistema que había demostrado su crueldad. Pero Esteban, con la ingenuidad de su juventud, parecía haber tocado una fibra sensible en aquellos hombres que se encontraban atrapados entre las ruinas de la guerra y el deseo de encontrar algo que les permitiera seguir adelante. En las horas que siguieron, los debates sobre perdón y venganza continuaron. Algunos defendían la justicia de devolver el daño infligido, de hacer pagar a aquellos que habían destruido sus hogares y sus sueños. Otros, como Esteban, proponían que el perdón no era solo un acto de grandeza moral, sino una necesidad práctica. La verdadera justicia, argumentaban, no podía medirse en términos de venganza. Era un concepto más profundo, que debía buscar la rehabilitación de la sociedad, no su destrucción. Sin embargo, la línea entre el perdón y la venganza no era tan clara. Los días pasaban, y la ciudad parecía quedar atrapada en un juego de poder entre aquellos que deseaban restaurar la paz a cualquier precio, y aquellos que no podían soportar la idea de dejar ir su dolor sin antes haber hecho justicia. Las decisiones que se tomaran en esos días cruciales determinarían el futuro de una nación desgarrada por el conflicto, pero también determinarían el futuro de las almas de quienes la habitaban. Don Guillermo, después de muchos días de reflexión, finalmente tomó su decisión. Decidió presentar ante el Consejo de la ciudad una propuesta que apelaba a la misericordia, no como una muestra de debilidad, sino como una poderosa herramienta para sanar el país. La venganza no traía consigo el cierre, sino solo más heridas. El perdón, por más difícil que fuera, era el primer paso hacia la construcción de una sociedad que pudiera vivir en armonía después del caos. En una reunión tensa y cargada de emociones encontradas, el abogado se levantó, y con voz clara, comenzó a exponer su propuesta. La venganza puede ser dulce en el instante, pero lo que realmente perdura es la paz. Si permitimos que la venganza dicte nuestro destino, jamás podremos avanzar. Es momento de dejar atrás el pasado, de perdonar no para olvidar, sino para vivir.
Las palabras de don Guillermo resonaron en la sala, y aunque no todos estuvieron de acuerdo, algo comenzó a cambiar. La semilla del perdón había sido plantada, aunque el camino hacia su aceptación sería largo y lleno de obstáculos. Pero, al menos, el primer paso se había dado. Así, la ciudad continuó su lento proceso de curación, mientras los habitantes se enfrentaban a la elección más difícil de todas: vivir con el peso de la venganza o abrazar el arduo, pero liberador, camino del perdón. Capítulo 12. La esperanza en las ruinas. El amanecer asomaba tímidamente sobre las colinas, tiñendo de tonos cálidos el horizonte que había estado marcado por la sombra de la guerra durante tanto tiempo. La ciudad, aunque aún tocada por las cicatrices del conflicto, comenzaba a dar señales de vida, de un deseo que palpitaba en sus calles y edificios destruidos. En medio de las ruinas, florecían pequeños brotes de esperanza, tan frágiles como la luz que se extendía por los rincones oscuros de la memoria colectiva. María, una joven que había perdido a su hermano en los primeros días del asedio, caminaba por las calles desiertas. Su rostro, marcado por el dolor pero también por una determinación inquebrantable, reflejaba el difícil proceso de reconstrucción. No solo de la ciudad, sino también de su alma. Había perdido mucho, pero algo en su interior le decía que la esperanza, por pequeña que fuera, debía encontrarse entre las ruinas, como una semilla enterrada en la tierra que, aunque aplastada, aún podía germinar. A lo lejos, los ecos de las conversaciones se hacían escuchar. Los habitantes de la ciudad comenzaban a reunirse, compartiendo historias de supervivencia, de dolor y de resistencia. La guerra les había robado tanto, pero también les había dado una fuerza que ni ellos mismos comprendían del todo. Al principio, parecían condenados a vivir en un mundo de sombras, atrapados en la fatalidad de sus pérdidas. Pero ahora, lentamente, la ciudad comenzaba a transformar el sufrimiento en un terreno fértil donde podrían sembrar algo nuevo. En la plaza principal, donde antes los gritos de la batalla se habían mezclado con los rugidos de la destrucción, ahora se levantaban las primeras estructuras de una reconstrucción que no solo era física, sino emocional y moral. El esfuerzo por reconstruir no solo las casas, sino las relaciones humanas, comenzaba a cobrar fuerza. Los rostros que antes se evitaban, por miedo o por orgullo, ahora se cruzaban con una cierta curiosidad. Había algo nuevo en el aire, algo que, aunque invisible, se sentía en cada paso que se daba. Don Guillermo, quien había tomado la difícil decisión de abogar por el perdón, caminaba entre los escombros de lo que había sido su despacho. Aunque la decisión de perdonar a los responsables de tantas muertes no había sido fácil, había sido la única que podía ofrecer un atisbo de luz en medio de la oscuridad. Con cada paso que daba, sentía el peso de su elección, pero también una extraña sensación de alivio. Sabía que la paz no era un regalo fácil de recibir, que la reconciliación requería sacrificios, pero también sabía que sin ese sacrificio, la guerra nunca dejaría de tener su eco en las vidas de todos. María se acercó a él mientras caminaba pensativa por la plaza. Había escuchado las palabras de don Guillermo en los días pasados, y aunque no había podido entenderlas por completo en su dolor, algo dentro de ella comenzaba a resonar con su mensaje de perdón. La guerra les había arrebatado tanto, pero también les había dejado una lección crucial: la venganza solo alimenta más odio, y el perdón, aunque difícil, era la única vía hacia un futuro donde las cicatrices pudieran cicatrizar, donde la ciudad pudiera volver a ser un lugar donde la vida floreciera. Señor Guillermo, dijo María con voz suave, casi temblorosa, ¿cree usted que algún día nuestra ciudad será la misma? ¿Qué podremos dejar atrás lo que hemos vivido? Don Guillermo la miró fijamente, con una expresión serena pero grave. La pregunta no era fácil de responder. Había muchos que aún albergaban rencor, que no podían concebir la idea de perdonar. Había otros, como María, que deseaban con todo su corazón encontrar la paz, pero que aún se sentían atrapados en las sombras del pasado. No, querida María, respondió después de un largo silencio. Nuestra ciudad nunca será la misma. Pero eso no significa que no pueda ser mejor. Lo que hemos vivido nos ha cambiado, para bien o para mal. Lo que debemos aprender ahora es que la verdadera reconstrucción comienza dentro de nosotros. No en los edificios, ni en las calles, sino en nuestro corazón. Si conseguimos sanar lo que llevamos dentro, entonces, sí, la ciudad podrá renacer. María asintió lentamente, como si esas palabras, aunque sencillas, hubieran tocado una parte de su ser que llevaba mucho tiempo en silencio. La reconstrucción de su ciudad, de su vida,
ya no dependía solo de los esfuerzos físicos, sino de un acto de conciencia colectiva. De entender que, aunque el sufrimiento no se olvida, podía ser transformado en algo que permitiera la reconciliación. La tarde continuó su curso, y mientras el sol se sumergía lentamente en el horizonte, el aire de la ciudad comenzó a llenarse de una extraña sensación de unidad. Había muchos que aún no sabían cómo sanar sus heridas, muchos que todavía deseaban venganza, pero también había otros que, con la mirada fija en el futuro, comenzaban a abrazar la esperanza. No era una esperanza ingenua ni fácil, sino una esperanza que nacía del profundo entendimiento de lo que la guerra les había enseñado, que el sufrimiento era inevitable, pero la forma en que lo enfrentaban estaba en sus manos. Don Guillermo y María se quedaron allí, en el centro de la plaza, observando a la gente que comenzaba a reunirse. El silencio entre ellos era cómodo, como si ya no fuera necesario hablar más. Las palabras ya se habían dicho. El perdón estaba en el aire, esperando ser acogido por aquellos dispuestos a liberarse de la carga del pasado. La reconstrucción, aunque aún lejos de completarse, ya había comenzado. No solo en las calles y edificios, sino en las almas de aquellos que se atrevieron a dar el primer paso hacia la paz. Capítulo 13. La verdad oculta. El sol se ocultaba tras las montañas, y con él se extinguía también la última luz del día. Las sombras que invadían la ciudad, tan desgarradas por el conflicto, ahora se alargaban de forma silenciosa, como si las heridas que había dejado la guerra decidieran revelar su profundo misterio. En la quietud de la noche, los ecos de la guerra parecían callarse, pero las preguntas seguían resonando en las mentes de todos, como un murmullo constante que no dejaba descansar el alma. María, sentada junto a la ventana de su casa, observaba cómo la ciudad parecía dormir, aunque en el fondo sabía que no era así. Todos estaban dormidos, pero solo en la superficie. Por dentro, cada uno de ellos luchaba contra lo que había quedado atrás: el miedo, la rabia, el dolor y las preguntas que nunca parecían tener respuesta. La verdad, esa verdad que se había ocultado en las sombras del poder, en las decisiones que nunca llegaron a ser esclarecidas, se cernía sobre todos como un peso insoportable. Nadie se atrevía a hablar de ella, pero todos la sentían. Era una verdad que no pertenecía solo a los hombres de poder ni a los responsables directos de la guerra. Era una verdad que había tocado a cada ser humano de la ciudad, desde el más humilde hasta el más encumbrado. La guerra había sido un monstruo alimentado por mentiras y medias verdades, por historias que se tejieron para justificar lo injustificable. Y en medio de todo eso, lo que se había perdido era la posibilidad de un entendimiento claro y honesto, de un enfrentamiento directo con lo que realmente había sucedido. María recordaba las veces que, en su infancia, había escuchado historias sobre la valentía y la grandeza de los líderes de la ciudad, sobre cómo se enfrentaron a los enemigos con heroísmo. Aquellas historias la llenaban de admiración, pero hoy, tras todo lo vivido, aquellas mismas historias le parecían vacías. ¿Realmente habían sido valientes, o solo habían sido cómplices de una maquinaria de destrucción que no tuvo en cuenta la vida humana? ¿Cuánto de lo que le contaron durante su niñez era cierto? La historia oficial, esa que le enseñaron en las aulas, estaba teñida de una visión que ahora le parecía sesgada y manipulada. Al día siguiente, la ciudad comenzaba a despertar, como si el horizonte estuviera invitando a sus habitantes a enfrentar la cruda realidad. Los primeros rayos del sol iluminaban las calles, pero no podían borrar el dolor que se reflejaba en los ojos de aquellos que caminaban entre las ruinas. La verdad, como una sombra tenaz, seguía acechando. Y era precisamente esa verdad la que comenzaba a despertar la inquietud en muchos. Don Guillermo, quien había sido una figura de referencia para los que deseaban sanar las heridas del pasado, no podía dejar de preguntarse si todo lo que había hecho hasta ese momento era suficiente. Había logrado la reconciliación en la medida en que los corazones de las personas se abrieran al perdón, pero ¿qué sucedería cuando el velo de la mentira cayera por completo? La verdad sobre la guerra, sobre las traiciones, sobre los intereses que realmente movieron los hilos del conflicto, debía ser revelada. Sin ella, la reconciliación carecería de sentido. ¿Podría alguien perdonar de verdad sin conocer la magnitud del engaño al que había sido sometido? Una tarde, mientras don Guillermo caminaba por la plaza, se encontró con varios viejos conocidos. En sus rostros se leía la fatiga, el agotamiento, pero también una cierta incomodidad, como si todos supieran que algo debía decirse, pero nadie se atrevía. Fue entonces cuando uno de ellos, el viejo Juan, se acercó lentamente y, con voz grave, comenzó a hablar.
Don Guillermo, ¿crees que podremos realmente sanar? Todos hemos visto cómo las cosas se han ido reconstruyendo, pero hay algo que no nos deja en paz. Sabemos que ha habido secretos, que nos han ocultado la verdad. Y es imposible seguir adelante sin saber qué fue lo que realmente sucedió. Las palabras de Juan cayeron pesadamente sobre el aire. Todos los que estaban cerca se callaron, mirando al suelo, como si temieran que sus propias preguntas pudieran romper la frágil esperanza que se había tejido entre ellos. La guerra, con todo su horror, con todas sus víctimas, ya no podía seguir siendo un tema prohibido. La necesidad de enfrentar la verdad se hacía cada vez más urgente. ¿Qué haremos cuando la verdad nos golpee?, preguntó María, quien se había acercado a escuchar. Estaba allí, entre los viejos hombres, observando cómo las dudas de los demás se volvían también las suyas. La verdad nos hará libres, pero también nos despojará de todo lo que creíamos saber, respondió don Guillermo, sin rodeos. La tranquilidad de su voz, aunque firme, no ocultaba el temor que sentía en lo profundo de su ser. No puedo decir que estaré listo para enfrentar todo lo que se revele. Pero sé que, si no lo hacemos, si seguimos viviendo en la mentira, nunca habrá paz verdadera. Solo habrá olvido. La conversación continuó por horas, pero la sensación de incertidumbre quedó flotando en el aire. La verdad era como una llama que se mantenía oculta bajo la tierra, esperando el momento adecuado para brotar y consumir todo a su paso. Nadie sabía cuándo llegaría ese momento, pero todos sentían que era solo cuestión de tiempo. La guerra no solo había dejado ruinas físicas, sino también una verdad que, aunque oculta por el tiempo, se impondría con su peso inevitable. En el silencio de la noche, cuando las estrellas comenzaban a brillar en el cielo despejado, María se retiró a su habitación, pero su mente seguía dando vueltas a las palabras de don Guillermo y los demás. Sabía que la verdad era peligrosa, pero también comprendía que era el único camino hacia la liberación. Como una semilla enterrada, la verdad estaba lista para brotar. Y, aunque el futuro aún era incierto, algo dentro de ella le decía que, solo enfrentando la verdad, podría al fin encontrar la paz que tanto deseaba. La ciudad dormía, pero el eco de la verdad resonaba en el corazón de todos los que se atrevían a escuchar. Capítulo 14. El regreso de la esperanza. El viento soplaba con fuerza esa mañana, trayendo consigo un aire cargado de cambios. Las calles, alguna vez llenas de desolación y tristeza, comenzaban a ser testigos de una transformación silenciosa. Los edificios, aunque aún marcados por la huella de la guerra, mostraban signos de renovación. Los árboles, que se habían inclinado hacia el suelo bajo el peso del sufrimiento, empezaban a erguirse nuevamente, como si la ciudad, al igual que la naturaleza, se hubiera decidido a luchar por su resurgimiento. María caminaba por esas mismas calles, pero ya no las veía con los mismos ojos. Su mente, antes ahogada en las sombras de la guerra, comenzaba a abrirse a la luz de una nueva esperanza. Durante tanto tiempo había caminado entre las ruinas, buscando respuestas que nunca llegaban, pero hoy, mientras recorría esas mismas calles, algo dentro de ella le susurraba que el futuro no estaba completamente perdido. No importaba cuán profundas fueran las cicatrices, siempre había espacio para la reconstrucción. Y, como la tierra después de una tormenta, la ciudad, por fin, comenzaba a sanar. Don Guillermo había convocado a una reunión, invitando a los líderes de la comunidad, los sobrevivientes, los que todavía quedaban de pie después de tantos años de lucha. Nadie sabía realmente qué esperar de aquella convocatoria, pero algo en el aire, algo en la determinación del hombre, les hacía pensar que, finalmente, la ciudad podría encontrar el camino hacia la paz. No la paz superficial de las palabras vacías, sino una paz profunda, cimentada en la verdad, en el entendimiento mutuo y en la voluntad de reconstruir lo que había sido destruido. La sala donde se llevó a cabo la reunión estaba llena. Había caras conocidas, otras no tanto. Algunos habían sido amigos, otros simples conocidos, pero todos compartían un dolor común. La guerra, de alguna u otra manera, había tocado a todos, dejando una huella indeleble que ninguno podría borrar. María se sentó en un rincón, observando a cada uno de los asistentes. Todos parecían tensos, como si no pudieran creer que ese encuentro fuera realmente posible. La guerra nos ha cambiado a todos, dijo don Guillermo, su voz resonando en la sala con una calma que contrasta con la tormenta que se libraba en los corazones de los presentes. Nos ha dejado cicatrices, algunas visibles, otras invisibles, pero no importa cuán profundo sea el daño.
Lo que importa es que estamos aquí, juntos. Y si estamos juntos, podemos sanar. Las palabras de don Guillermo no eran nuevas, pero hoy tenían un peso diferente. Los presentes sabían que, por fin, había un espacio para hablar de lo que había quedado enterrado bajo el polvo del tiempo. Había un deseo común de sanar, de encontrar un propósito en medio de tanto sufrimiento. Pero también había algo más, algo que ninguno de ellos podía ignorar, la necesidad de enfrentar la verdad. No una verdad a medias, no una verdad acomodada a las circunstancias, sino una verdad sin adornos, cruda y pura, que iluminara el camino por delante. María levantó la mirada y vio que algunos de los asistentes intercambiaban miradas cargadas de dudas, de miedos. No era fácil hablar de lo que había sucedido, de lo que había quedado oculto tras las cortinas del poder. Pero había llegado el momento de enfrentarlo. La guerra no solo había sido una batalla física, sino también una lucha de ideas, de visiones del mundo que, al colisionar, habían dejado a su paso un sinfín de almas perdidas. Sin embargo, algo había cambiado. El miedo ya no era tan fuerte como antes. Y la voluntad de sanar, de ser sinceros, parecía ganar terreno. Don Guillermo, al ver que la atención de todos estaba centrada en él, continuó hablando, su voz más firme que nunca. Sé que muchos de ustedes temen la verdad, sé que hay quienes prefieren vivir en la ignorancia. Pero, ¿acaso podemos seguir adelante sin confrontar lo que realmente sucedió? ¿Podemos seguir viviendo con el peso de las mentiras que nos han acompañado todo este tiempo? Es hora de mirar hacia el futuro, pero para eso, debemos primero mirar el pasado, enfrentarlo con valentía, y solo así podremos reconstruir nuestra ciudad, nuestras vidas. La sala permaneció en silencio. Nadie se atrevió a hablar inmediatamente, pero la sensación de que algo importante estaba ocurriendo era palpable. La guerra había sido un monstruo, sí, pero la oportunidad de reconstruir una nueva vida, un nuevo camino, también estaba presente. María, aunque llena de dudas, sentía que algo profundo estaba naciendo en su interior. Quizás, por fin, la esperanza estaba regresando. Una anciana que se encontraba en la primera fila levantó la mano, y don Guillermo le hizo un gesto para que hablara. Era la madre de uno de los caídos, una mujer que había perdido todo en el conflicto, pero que nunca dejó de luchar por su ciudad. Su voz tembló al principio, pero a medida que hablaba, una fuerza inesperada comenzó a emanar de ella. Mi hijo, mi pobre hijo, dio su vida por esta ciudad. Y yo, como madre, me he tenido que tragar un dolor tan grande que ni siquiera las lágrimas pueden calmarlo. Pero sé que la paz no se logra con la indiferencia. La paz no se logra ignorando lo que pasó, sino enfrentándolo. Todos los que perdimos algo, todos los que luchamos, debemos ser parte de esta reconstrucción. Debemos ser honestos con nosotros mismos y con los demás. La verdad nos hará libres, sí, pero antes de liberarnos, debemos reconocer nuestras propias sombras. Las palabras de la anciana fueron como un bálsamo para todos. De repente, la atmósfera de la sala cambió. La idea de que la paz no era un regalo, sino una construcción conjunta, se instaló en las mentes de todos. Nadie podía avanzar solo. Todos debían colaborar, abrirse a la posibilidad de perdonar y ser perdonados, de reconstruir un tejido social que había quedado destrozado. Y la única forma de hacerlo era enfrentando la verdad, sin temores. La reunión continuó durante horas, pero los asistentes ya no tenían miedo de hablar. Cada uno, a su manera, comenzó a compartir sus historias, sus miedos, sus esperanzas. Algunos no querían olvidar el pasado, sino aprender de él, para no cometer los mismos errores. Otros, más jóvenes, hablaban de un futuro mejor, donde la guerra ya no tuviera cabida en sus vidas. La ciudad, aunque todavía herida, estaba empezando a sanar. La verdad, aunque dolorosa, comenzaba a surgir como una luz en la oscuridad. Y con ella, la esperanza regresaba, aunque en una forma diferente a la que todos habían conocido antes. La esperanza no era la promesa de un futuro sin dolor, sino la certeza de que, si se enfrentaban juntos a sus sombras, podrían construir algo más grande y más hermoso que cualquier cosa que la guerra hubiera destruido. Esa noche, mientras la ciudad dormía, María se quedó mirando al cielo estrellado, pensando en todo lo que había oído. La esperanza, por fin, había regresado. Capítulo 15. La batalla final de los ideales. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo de tonos dorados y anaranjados las ruinas de lo que un día fue un hogar para miles de personas.
Los ecos de la guerra aún resonaban en las calles desiertas, y la ciudad, aunque recuperándose lentamente, parecía estar al borde de un despertar profundo, pero incierto. Había cicatrices visibles en cada rincón, paredes caídas, ventanas rotas, terrenos baldíos que antes eran jardines y parques vibrantes de vida. Sin embargo, algo se percibía en el aire, una vibración sutil que indicaba que la lucha no había terminado. La ciudad aún se encontraba en una batalla, pero esta vez, era una batalla de ideales. María, quien había sido testigo de tantas transformaciones, tanto externas como internas, caminaba nuevamente entre las ruinas, más decidida que nunca a enfrentarse a la verdad que había estado esquivando durante tanto tiempo. La guerra había sido un espejo brutal que reveló lo peor de la humanidad, pero también la oportunidad de revisar las estructuras que sostuvieron la destrucción. Durante días había reflexionado sobre las palabras de don Guillermo, sobre la promesa de un futuro reconstruido no con la fuerza de las armas, sino con la fuerza del entendimiento, la compasión y la justicia. Esa noche, la reunión de los líderes comunitarios continuaría, pero esta vez, el tema sería distinto, la confrontación de los ideales. No solo se trataría de perdonar, sino de decidir el rumbo que tomaría la ciudad una vez que las heridas de la guerra comenzaran a cicatrizar. María no podía evitar sentir una mezcla de esperanza y temor al pensar en ello. Los ideales eran como el aire que todos respiraban, invisibles pero presentes, y no todos estaban dispuestos a ceder. A medida que la noche avanzaba, se reunieron en el antiguo salón de la ciudad, un espacio que había sido testigo de innumerables decisiones, algunas sabias, otras desastrosas. En la mesa, representantes de todas las facciones se sentaron, la tensión en sus rostros era palpable. Algunos eran sobrevivientes de la guerra, otros eran jóvenes que apenas habían conocido la paz, pero todos compartían una profunda necesidad de hallar un nuevo camino. María observó a su alrededor. Había una mezcla de incertidumbre, pero también un atisbo de resolución en los ojos de aquellos que, aún marcados por las cicatrices, se atrevían a soñar con un mañana mejor. Don Guillermo inició la reunión, y su voz resonó con firmeza en el salón. Había perdido la juventud y la energía de antaño, pero sus palabras aún eran poderosas, imbuyendo a todos de la certeza de que el momento había llegado para decidir qué clase de ciudad querían construir. Hoy no vamos a hablar de lo que perdimos, comenzó. Hoy hablamos de lo que podemos ganar. La guerra nos quitó muchas cosas, pero nos dejó una oportunidad que no podemos dejar pasar. La oportunidad de renacer como sociedad, de pensar en lo que verdaderamente importa, la justicia, la equidad, el respeto. Hoy debemos decidir cómo queremos que sea nuestra ciudad, no mañana, sino hoy mismo. La sala permaneció en silencio mientras cada uno reflexionaba sobre las palabras de don Guillermo. Los ideales que habían estado en juego durante la guerra seguían vigentes, y ahora, aquellos mismos ideales debían ser la base de la reconstrucción. El antiguo resentimiento entre las distintas facciones seguía vivo en algunos corazones, pero había un consenso creciente de que el odio ya no era la respuesta. La ciudad debía reconstruirse sobre las bases del entendimiento y la cooperación, aunque la dificultad de ese proceso era innegable. María, que había permanecido callada durante los primeros minutos, levantó la mano con decisión, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Su voz, aunque suave al principio, tomó fuerza a medida que avanzaba. ¿Es realmente posible construir una ciudad nueva si no somos capaces de sanar nuestras heridas internas?, preguntó, mirando a cada uno de los presentes. Las palabras de María eran un reflejo de la duda que la había acompañado durante tanto tiempo, la duda de si la humanidad, después de todo lo que había sufrido, realmente podría encontrar la paz. El verdadero desafío no es la reconstrucción física, continuó. La verdadera batalla es la que libramos dentro de nosotros mismos. La guerra ha dejado en nosotros algo más que cicatrices visibles, nos ha dejado una huella en el alma. ¿Podremos superar la desconfianza, el resentimiento, la rabia? ¿Cómo podemos reconstruir una ciudad si no somos capaces de reconstruirnos como individuos? Este es el dilema que nos toca enfrentar. La batalla final no será contra fuerzas externas, sino contra nuestros propios miedos y limitaciones. Las palabras de María calaron hondo en el corazón de todos. Algunos asintieron en silencio, mientras que otros miraban al suelo, como si las palabras de la joven les hubieran tocado un nervio sensible. Era cierto. Aunque la ciudad se estaba reconstruyendo, las mentes y los corazones de las personas seguían marcados por la guerra. La paz no solo debía ser firmada en acuerdos políticos,
sino también en los corazones de los ciudadanos. Un anciano, conocido por su sabiduría y su largo recorrido por la vida, habló después de ella. Su voz, aunque arrugada y temblorosa, era profunda y llena de experiencia. El miedo y la ira nos han llevado por caminos oscuros, dijo, mirando a su alrededor. Pero tenemos la oportunidad de escoger otro camino, el camino de la reconciliación, el camino de la unidad. Sin embargo, para que ese camino sea real, no podemos ser indiferentes a las injusticias pasadas. Debemos enfrentarlas, debemos reconocerlas, y no podemos permitir que la historia se repita. La ciudad no solo necesita ser reconstruida, sino también transformada. No podemos seguir permitiendo que los ideales del egoísmo, la codicia y el poder sean los que rijan nuestras vidas. Necesitamos una ciudad donde todos tengan voz, donde todos tengan la oportunidad de vivir con dignidad. Las palabras del anciano resonaron en la sala con una verdad tan clara como la luz del día. La batalla que aún quedaba por librar no era solo política, sino moral. La reconstrucción debía ser integral, y cada individuo debía ser parte de esa transformación. La vieja estructura social debía derrumbarse para dar paso a una nueva, en la que el bienestar común fuera más importante que el bienestar individual, en la que la equidad y la justicia fueran las fuerzas que guiaran todas las decisiones. Los minutos pasaban, y el debate continuaba. Cada uno de los presentes aportaba algo valioso. Algunos hablaban de la necesidad de justicia social, otros de la importancia de la educación y la cultura como pilares de la paz. Pero todos coincidían en un punto esencial: la ciudad debía levantarse sobre nuevas bases, con ideales renovados que incluyeran la empatía, la solidaridad y el respeto mutuo. Al final de la reunión, aunque aún quedaban muchas decisiones por tomar y muchos obstáculos por superar, algo había cambiado. La comunidad, aunque dividida en muchos aspectos, había comenzado a reconocer que solo a través de la unidad, la comprensión y el respeto mutuo podrían superar las sombras de la guerra. La batalla de los ideales no sería fácil, pero, por primera vez en mucho tiempo, todos sabían que estaba a su alcance. La paz, aunque aún distante, era posible. Y por primera vez en mucho tiempo, la ciudad comenzaba a latir con la esperanza de un futuro mejor. María salió de la reunión esa noche con el corazón lleno de una energía renovada. Sabía que el camino por delante no sería sencillo, pero, por fin, sentía que la ciudad estaba lista para comenzar su verdadera reconstrucción. La batalla final, la más importante de todas, apenas comenzaba. Si te ha interesado esta obra y deseas seguir disfrutando de más narraciones como esta, te invito a apoyar nuestro canal de audiolibros. Aquí, encontrarás una variedad de obras literarias que te acompañarán en cada momento, brindándote historias que despiertan la imaginación y enriquecen la mente. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad. Gracias por ser parte de esta experiencia literaria.